ejercicio de un liderazgo conforme al modelo que Jesús nos dio, el cielo mismo nos ha concedido herramientas sobrenaturales que nos han de permitir hacer el trabajo efectivamente. A Dios le interesa que tengamos éxito y por eso se apersona dándonos de su carácter y dándonos de sus herramientas para que nosotros tengamos eficiencia. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, los apóstoles en defensa de su fe dijeron: nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Consideremos también y además, primera a los Corintios capítulo 12, versículo 7, donde dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Notemos que en el primer texto referido se habla de recibir al Espíritu Santo como persona. Y en el segundo texto se refiere a la acción de la persona que es el Espíritu Santo. Los que obedecen a Dios reciben al Espíritu Santo. La obediencia, por tanto, es el requisito indispensable para recibir de Dios. Recordemos que Jesús dijo que si lo amamos, vamos a guardar, vamos a poner en práctica sus mandamientos. Cuando el Espíritu de Dios vive en una persona, hay evidencias, y estas evidencias permiten, primero, que el creyente sea y haga conforme al modelo que es Jesús, y segundo, que haya un provecho no solo para él mismo que lo disfruta, que disfruta de esa presencia espiritual y sobrenatural, sino también para las personas que están a su alrededor. Las evidencias o manifestaciones del Espíritu Santo son catalogadas como 1, el fruto del Espíritu, y 2, como los dones del Espíritu. Hablemos de el fruto del Espíritu. Se le denomina el fruto del Espíritu a ese resultado externo, producto de la presencia de Dios en la vida de un creyente. Este resultado está definido por las características del buen carácter. Están enlistadas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, donde dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu es, como vemos, uno solo y tiene, según esta descripción bíblica, 9 características, que son el amor, el gozo o la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Cuando una persona atiende al Espíritu de Dios, no tiene por qué esforzarse en cumplir reglas morales, éticas, de integridad y de buena conducta, porque el Espíritu le santifica y le influencia para que pueda ser como Cristo. Por tanto, entonces es un fluir automático, natural que se da en esa persona. Por eso no nos esforzamos, sino que descansamos en la virtud de Cristo, en sus atributos que se manifiestan en nosotros y se evidencian por ese buen carácter. Cuando le damos prioridad al Espíritu, lo que somos entonces comienza a corresponderse con lo que hacemos. Hemos oído comúnmente en el mundo que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero cuando nosotros nos tomamos de la mano del Espíritu Santo, tenemos una auténtica relación con Dios que no está basada en nuestra perfección, sino en nuestra sinceridad, en nuestra entrega voluntaria, en nuestra disposición a Él. Entonces, del dicho al hecho para nosotros es muy estrecho, porque comienza a aflorarse, a manifestarse, como ya dije, fluidamente, naturalmente, las características del buen carácter que acabamos de mencionar. Un solo fruto, 9 características. Y qué importante es que nosotros demos fruto, que podamos manifestar este carácter. Cuando la palabra del Señor nos manda a dar fruto, se refiere, número 1, a que nosotros tengamos ese buen carácter, y número 2, a que nosotros nos podamos multiplicar. Jesús advirtió acerca del valor de dar fruto. Consideremos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Allí dice: por sus frutos los conocerán. Así que nos van a conocer por nuestro carácter. Y dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno,
Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Nos conocerán por nuestro carácter. Si nuestro carácter no se alinea a las 9 características ya descritas, como ya sabemos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad y el resto de virtudes, entonces obviamente que somos mal árbol. Pero si nosotros nos alineamos a los atributos del cielo, a una vida iluminada, a una vida ordenada, a una vida limpia, entonces, sin duda alguna, nosotros estamos marcados por el cielo y vamos a dar un buen fruto, vamos a tener un buen carácter. Consideremos además lo que se relata en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, hablando del tema de dar fruto. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto de ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Por lo que acá vemos, Dios nos ha plantado y espera que nosotros demos fruto. Él pone a nuestro alrededor todo el abono necesario, todas las herramientas necesarias y toda la capacidad necesaria para que le demos fruto. Lamentablemente, lo primero que ha hecho el ser humano es alejarse de Dios, darle la espalda, apartarse de Él. ¿Cómo podrá dar fruto o un buen fruto de esa manera? La inclinación de la pecaminosidad es al odio, al rencor, a la vida amargada, a la vida triste, a la impaciencia, al orgullo, a la soberbia, al egocentrismo. Son características opuestas por completo a el fruto del Espíritu. Y el Señor nos plantó, nos puso en esta tierra. Nosotros no fuimos creados para odiar, sino para amar. No fuimos creados para el orgullo, sino para la humildad. Todas esas son características naturales que deberíamos manifestar. Lamentablemente, el pecado arruina nuestra vida. El pecado nos aparta del propósito de Dios y no permite que sus características se manifiesten en nosotros. Los hijos comúnmente se parecen a los padres. Y si nosotros somos auténticos hijos de Dios, nos vamos a parecer a Él manifestando estas características y cumpliendo aquello para lo que nos plantó. Él espera que demos fruto como todo padre espera un buen fruto de parte de sus hijos. Así que entendemos también por este texto de Lucas que Dios es paciente y nos concede oportunidades. Dice el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Así que el Señor nos concede oportunidades, nos tiene paciencia, espera que nosotros manifestemos sus virtudes, sus atributos, y si no lo hacemos, pues lamentablemente eso nos traerá consecuencias. Pero podemos disfrutar de las oportunidades que nos son concedidas, porque el Señor espera entonces podarnos, arreglarnos, así que cuando esté siendo podado, podada por circunstancias, por situaciones, alégrate porque Dios, como lo hacemos con una planta, nos está podando, quitando las malas ramas para que podamos dar entonces abundante fruto. Entonces Dios espera de nosotros un fruto, cualidades, que manifestemos sus virtudes, que manifestemos sus atributos y que manifestemos al mundo que nos parecemos a Él, que somos como Él, con las características que acabamos de mencionar. Y quiero acotar que no son los frutos del Espíritu, no es el fruto, un solo fruto con esas 9 características. Consideremos ahora lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, que son capacidades espirituales o sobrenaturales otorgadas o concedidas por el Espíritu Santo de forma particular a un creyente para el beneficio de ese mismo creyente y de la iglesia. Ahora,
el fruto tiene que ver con mi carácter, con mi forma de ser, y los dones con lo que yo manifiesto, con lo que se ve de mi parte, pero que viene del cielo. Consideremos primero a los Corintios capítulo 12, versículo 1 y luego el versículo 4 al 12. Allí dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da el Espíritu o por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones de sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Se expresa que hay algo que no debemos ignorar y son los dones espirituales. Ignorarlos es ignorar a Dios que los da y además nos puede conducir al orgullo, ese orgullo de asumir que el uso de un don espiritual es parte de nuestra capacidad humana. Ciertamente nosotros tenemos capacidades, talentos, virtudes naturales con los que nacemos o con los que Dios nos dio al nacer, pero los dones del Espíritu no tienen que ver con esas capacidades humanas, sino que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recuerden lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 7, Jesús mismo lo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La fe hace que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Cuando abrazamos la fe, recuerden que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos hace entender que estamos en pecado, de justicia, que debemos acercarnos a Dios y de juicio, que las consecuencias de no buscar a Dios. Entonces, Él nos trae a Cristo. Cuando confesamos a Cristo, entonces Él viene a morar en nuestra vida. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo. Comienza a manifestar en nosotros las virtudes de Dios porque Dios está en nosotros y automáticamente nos da ciertas capacidades para que nosotros podamos ser de bien a otros. La confirmación entonces de los dones espirituales es precisamente el fruto del Espíritu. Una persona puede imitar tener un fruto del Espíritu o puede moverse en cierta capacidad humana sin que eso signifique que tiene al Espíritu Santo en su vida. Así que un don, según los que acabamos de leer, que están allí enlistados en primera a los Corintios capítulo 12, es una capacidad que Dios te da, ¿sí? Y que se confirma porque tienes al Espíritu Santo, porque manifiestas el carácter de Dios en tu vida, el carácter del Espíritu Santo. Independientemente de la actividad que realice de los que acabamos de leer, las habilidades vienen es de Dios y son para el beneficio de Dios. Se define allí en lo que acabamos de leer el propósito duple de estos dones del Espíritu. Claramente está ser útiles y beneficiar a los demás. Y allí están presentados los tipos de dones espirituales que, repito, nada tienen que ver con capacidades humanas. Estos dones, número uno, nos permiten pensar como Dios. Para eso entonces se menciona el don de sabiduría, de hablar con sabiduría, de ciencia, que tiene que ver con conocer, con entender lo oculto, es decir, lo que no vemos, como lo dice Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que no conocemos, no son reveladas por el Espíritu en dones. Número 3, nos permiten estos dones, el don de discernimiento de espíritu que nos permite o nos da la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y descubrir espíritus falsos. Estos 3 dones nos permiten pensar como Dios. Luego tenemos los otros 3 dones que nos permiten actuar como Dios, que tiene que ver con fe, que es ese don de confiar en Dios plenamente, con dones de sanidades,
tal como lo dice, se refiere a restaurar la salud de forma sobrenatural por medio de la oración. Y el tercero, para hacer entonces la lista de 6, es hacer milagros, que es obrar milagrosamente, hacer algo imposible en sentido natural. Los otros 3 dones están clasificados como los dones que nos permiten hablar como Dios. Entonces, así como el fruto del Espíritu tiene 9 características, acá en esta lista de 1 Corintios 12 nos habla de 9 dones, los que nos permiten, recuerden, pensar como Dios, que son 3, los que nos permiten actuar como Dios, que son también 3, y los que nos permiten hablar como Dios, que es la profecía, lenguas, que es hablar en idiomas desconocidos, bien puede ser en profecía o de reconocimiento y alabanza a Dios, y los de interpretar lengua, que no es una traducción, sino una interpretación cuando otro habla en idiomas desconocidos. Comúnmente lo vemos en la Biblia para poder llegar a aquellos que hablan otro idioma. Esa lista, pues, presenta claramente los dones del Espíritu, pero también en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, se confirman unos de estos dones allí de esa lista y se mencionan otros. Dice allí, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces acá se mencionan otros dones del Espíritu, se confirma el de profecía y se hablan de otros, ¿sí? Todos hemos recibido, según lo que acabamos de leer en el versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios, un don para provecho de los demás. No hay una persona que tenga todos los dones espirituales, ¿sí? Cada uno recibe de parte del Espíritu Santo uno en particular para que aporte al cuerpo. Necesitamos los dones de los demás y los demás necesitan nuestros dones. En 1 Corintios 12, versículos 11 en adelante, se presenta la analogía de la iglesia con el cuerpo humano, donde cada uno es miembro de este cuerpo y contribuye con el beneficio del cuerpo. Así que nuestros miembros, tanto internos como externos, hablando físicamente del cuerpo, cumple cada uno una función. Así todos hemos recibido un don del Espíritu, así como tenemos un talento humano particular que se nos fue dado al nacer, también tenemos un don del Espíritu que nos es dado cuando nacimos de nuevo, cuando le abrimos el corazón a Cristo y recibimos al Espíritu Santo. Esa capacidad, tenemos una capacidad humana y una capacidad espiritual. Una por nacer en esta tierra, otra por nacer de nuevo, ¿sí? Nacer en lo físico, y otra por nacer de nuevo en el espíritu. Cada una de esas capacidades está puesta en nosotros para que nosotros contribuyamos con los demás. Si yo tengo todos los dones y tengo todas las habilidades, entonces no voy a necesitar de nada o de nadie, no voy a necesitar del cuerpo. Y eso es contra la Biblia. Todos necesitamos a los demás, necesitamos al cuerpo, necesitamos mutuo beneficiarnos. Estamos interconectados, somos interdependientes y todos dependemos de Dios. Así que los beneficios del uso de los dones espirituales, número 1, es colectivo. ¿Por qué? Porque trae unidad a la iglesia, además de otros beneficios, como los miembros del cuerpo que no tienen las mismas capacidades, pero se ayudan mutuamente. Y aparte hay un beneficio personal, porque el uso de tu don te hace ser útil a Dios, a los demás y a ti mismo. Para hacer la obra de Dios, todos los dones son útiles y el requisito indispensable para su uso es el amor. Amados, como líderes, debemos desarrollar el fruto o manifestar el fruto del Espíritu. Tener el carácter de Dios, el carácter del cielo, los atributos de Dios, las virtudes del cielo, las virtudes de la luz. Es clave, es más importante, aunque ambos son importantes, pero más importante que manifestar dones es tener el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu confirma los dones y no al revés. Y claro que es importante tener los dones. Todos tenemos un don del Espíritu. Todos hemos recibido de Dios
para que aportemos en beneficio de la iglesia. Quizás unos son más vistosos que otros, porque unos son extrovertidos y otros introvertidos. En cualquier caso, todos somos igualmente necesarios. Necesitamos manifestar el fruto del Espíritu, las características de Dios, los atributos de Dios, y necesitamos manifestar, poner en práctica un don espiritual, ese que Dios nos ha concedido, para que la iglesia sea mutuamente edificada y todos seamos igualmente útiles. De esta manera, la obra de Dios se cumple cabal y efectivamente en esta tierra. Abre, por favor, tu corazón, cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Pide al Señor que te dé entendimiento, discernimiento. Si sientes no tener un don, pídele al Señor ese don, pero sobre todo pídele que te llene de ese amor y de ese carácter del cielo. Oremos juntos, conectémonos con Dios, inspirémonos, tomándonos de la mano del Espíritu Santo para que lo natural se manifieste en nosotros, esté en nosotros y así podamos ser de bendición a otros.